Con una semana de retraso y en sede alterna, usted lo sabe, se aprobó ya el presupuesto de egresos 2020. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuánta fue la autonomía de los diputados frente al proyecto del Ejecutivo? De eso vamos a hablar, mi socio y yo, con Luis Carlos Ugalde. El asunto del INE es un problema de dineros, es un problema de conceptos, de manejos. Lo vamos a saber. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Con una semana de retraso y en sede alterna por el cerco que establecieron las organizaciones campesinas alrededor de San Lázaro, se aprobó el presupuesto 2020. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué tanta fue la autonomía del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, frente al proyecto del Ejecutivo? ¿Por qué hubo conflicto? Estas y otras preguntas, mi socio y yo trataremos de profundizarlas con nuestro invitado de hoy, invitado estrella, conocedor del tema, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, que por cierto estás cumpliendo aniversario, Luis Carlos. 10 años ya. Felicidades. Felicidades. Pues mira, aquí el que debe hablar eres tú. El de estrella, ¿no? Pues mira, el presupuesto es la pieza legislativa más importante que emite un poder legislativo en cualquier parte del mundo. Y desafortunadamente la negociación 2020 tiene muchas deficiencias y tiene también algunos aciertos. Déjame empezar por el acierto para que la gente sonríe y después acepte con más apertura las críticas. Una de las cosas, y creo que es la principal de este presupuesto que es positiva, es que se eliminaron las partidas de libre asignación, que se conocen como los moches. Casi durante los gobiernos de Fox y de Calderón, pero sobre todo durante el mandato de Peña Nieto, se institucionalizó que los diputados podían asignar de forma libre bolsas de 10 o 20 millones de pesos. Entonces, si yo era diputado y ustedes eran gobernadores, y yo tenía 20 millones para asignar de forma libre a proyectos estatales, tú venías, Pancho, y me decías, yo te doy el 10% de tus 20 millones. Tú me das 20 millones y yo te doy por debajo de la mesa 2. Y tú decías, no, yo te doy 25. Entonces yo iba con Rubén, le daba mis 20 millones. Y había gobernadores o alcaldes que iban recolectando fondos y sumaban bolsas de 100, 200 o 300 millones al año. Esto corrompió el proceso de negociación y esto me parece que es un aspecto positivo, que con López Obrador esas bolsas se eliminaron completo. Bien, sin embargo, lo que no ha cambiado es lo que ocurría cuando el PRI era un partido hegemónico hace 25 años. Cuando el PRI era hegemónico en los años 80, 90, el proyecto del presidente era el proyecto que se aprobaba. Me acuerdo mucho que Pablo Gómez, hoy un vociferante diputado de Morena, que hace 2 semanas decía que no se le debía cambiar ninguna coma al presupuesto del presidente, era en aquella época un diputado muy combativo, primero del Partido Comunista Mexicano, luego del PRD, que criticó siempre... Eso lo hizo importante en la democracia mexicana, Pablo Gómez. Sí, claro. O sea, hizo una pieza importante. Pablo Gómez fue uno de los principales legisladores combativos a partir de 1979. Y gracias a él, debo decirlo, muchas de las cosas que ocurrieron en el Congreso en materia de control político y de fiscalización fueron avanzando paso a pasito. Ahora, como diputado del partido en el poder, se comporta de una manera muy incongruente conforme era él hace 30 años. Pero el hecho es que en aquella época, en los años 70, 80 y 90, el presidente básicamente mandaba el presupuesto y lo aprobaban de manera automática. El Congreso era un rubricador de la iniciativa del presidente. No solo eso, se decía que el dictamen de la Comisión de Presupuestos se hacía en Hacienda. Hoy el presidente López Obrador dijo una frase famosísima, que no se le cambie ni una sola coma. Y luego el coordinador de los diputados de Morena dijo algo que tú publicaste, o aténganse a las consecuencias. ¿No fue así? Así es, así es. Entonces, no solamente es no cambiarle nada, sino un poco de terrorismo presupuestario. Y este tema me parece que nos devuelve un poco la época hegemónica del PRI, porque el estilo es muy semejante. Luis Carlos,
Dos observaciones. Una, tú fuiste muy generoso cuando hablaste sobre la influencia de los diputados y dijiste que era muy limitada. Salimos de los moches que se les daban a los diputados, esa bolsa de la que tú hablas en tu último artículo, que se les daba a los diputados para hacer política, y que se quedaba un poquito en las bolsas de algunos, etcétera. Eso desaparece. Sin embargo, la entrega directa que viene de tiempos de Perón. Yo siento que calcaron un poco el esquema de los tiempos de Perón. Te genera lealtades, ¿sí? Y esas lealtades se convierten en votos. Entonces, yo pienso que por ahí, como tú decías, hay que hablar de las cosas buenas, pero también... Es un dinero que es como el agua, salió de acá pero se va a otro lado. Doctor, en el caso del INE, que usted lo conoce muy bien, hay una polémica de que sí le dieron más y le dieron menos. Yo creo que es lo de menos. No hay polémica, le quitaron 1.000 millones de pesos. Sí, pero... O sea, respecto a 2018, claro. Respecto a 2019 tiene más, pero respecto a lo que había pedido tiene menos. Creo que lo importante es si es una elección que va a tener mucha más chamba que incluso la de 2018. Sí. Es correcto. Déjenme decir... ¿Por qué va a haber más chamba? 2021 es la elección más grande en la historia de México, más grande que la de 2018, aunque no elijamos presidente. Claro. Nada más para tener en perspectiva, son 15 gobernadores, 29 congresos locales de 32, casi 2.000 presidentes municipales de 2.400. Nunca antes en la historia de México ha habido una elección tan grande. Entonces el INE tiene que empezar en septiembre, octubre del próximo año la organización de esa elección que es en 2021. Por eso el INE requiere más dinero. El INE pidió 12,000, le quitaron 1.000 millones y esto plantea un riesgo. Yo creo que el INE... Pero incluso, perdón Luis Carlos, sí, venía el documento de Hacienda, sobre el documento de Hacienda y las reasignaciones que se hicieron, fue ahí donde le mocharon sí. al Instituto Nacional Electoral y al IFETEL también, fue otro de los grandes el IFETEL, perjudicados al INAI, a la Fiscalía General. El problema es que son recursos que necesitas para trabajar. Sí es un problema. A mí me preocupa más algo que surgió esta semana en el Congreso, que es una iniciativa de un diputado, Sergio Luna, que quiere hacer rotativa la presidencia del INE. Eso sí me parece riesgoso. Lo del dinero es preocupante, pero creo que el INE puede salir adelante este próximo año porque es muy profesional, va a ajustar y va a salir adelante. El problema es que esos recortes sigan y sobre todo que quieran quitar a Lorenzo Córdoba para hacer rotativa la presidencia, porque eso significaría que en 2020, que se eligen a 4 consejeros electorales en marzo, sabemos que como se eligen por mayoría absoluta, o sea, 50+1, Morena tiene los votos para elegir a quien quiera sin negociar con nadie y va a buscar, si esta iniciativa se aprobara, que uno de esos 4 nuevos sea el presidente. Y eso sí sería muy grave. Pero ese es otro tema que no tiene que ver con el dinero, sino con querer capturar al instituto. Sí, definitivamente este tema de los órganos autónomos, que prácticamente... Los reguladores. Le pegan a todo, que hacía un contrapeso al Poder Ejecutivo, es también otro de los, digamos, de los asuntos que son muy preocupantes del presupuesto 2020, que poco a poco van tomando posesión de ellos, incluyo al INE, y vamos, digamos, perdiendo división de poderes en favor de... Ahora, quiero matizar esto, Pancho, porque muchos del nuevo gobierno dicen, ¿y acaso eso no ocurría con el PAN y el PRI? Y tienen razón en un tema. Durante muchos años se cuestionó a los gobiernos anteriores de meter allegados. Digo, en la Corte pasó lo de Eduardo Medina Mora. En el Tribunal Electoral ha habido una larga discusión. La última fue en 2016 de que el PRI, el PAN y el PRD modificaron el plazo de los magistrados. Entonces, esto no es nuevo. Y anteriormente los partidos también meten allegados. ¿Lo va a hacer Morena? Sí, lo va a hacer Morena también. ¿Qué tan diferente es? Pues no es nada diferente. Se comenta ahora porque Morena hay un poco más de cinismo ahora. Aquí claro. Hay más, sí. Vale muchos, Consuelo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. No, y finalmente, bueno, estamos hablando de un gobierno actual. Y además, y ya estamos hablando de un gobierno
que se autonombra diferente. Estoy de acuerdo, y lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos hace 2 semanas es algo inédito, insólito. Es una violación abierta al proceso legislativo. Esto no ocurría antes y eso sí me parece muy cuestionable. Bien. ¿Por qué tú abrirías con 5 preguntas este artículo que yo cité? Una de ellas era, ¿por qué el conflicto? Bueno, el conflicto tiene que ver primero con el ánimo... Sobre el presupuesto, perdón. Sí, reubicándonos. porque hubo conflicto. Es la primera vez en 15 años que el presupuesto se aprueba casi 10 días después de la fecha límite y en una sede alterna. En Morena hubo el presidente de la Comisión de Agricultura, Heraclio Rodríguez, que tenía 60 votos y que quería aliarse con el PAN, con el PRI y el PRD para votar conjuntamente en contra de la parte del campo. Al final le doblaron la mano, pero hubo mucha inconformidad en Morena por eso, hubo una inconformidad en Morena porque no les dan fondos de libre asignación. En Morena te dicen, tú no puedes hacer política si no tienes dinero. Claro. Y la gente cuando vas a visitarla a sus comunidades no te está pidiendo una explicación de la iniciativa de extinción de dominio. Quieren que les lleves dinero, materiales, apoyo, obra. Y si no tienes eso, no haces política. Ahora Wi-Fi. Ahora está incluida en las demandas el Wi-Fi. Y peor aún para los diputados porque ya hay reelección. Y si no tienen con qué promover esa reelección, pues... Y en Morena argumentan que van a perder así las elecciones de 2021 muchos candidatos. Esa es una. La otra tiene que ver con el tema, bueno, la centralización, con que ya no hay fondos de libre asignación y tiene que ver sobre todo con el tema del campo. Otra vez, en el tema del campo, López Obrador redujo muchos apoyos. Quitemos a Antorcha Campesina. Antorcha Campesina sí ha sido efectivamente una organización clientelar, incluso extorsionadora. Y hay 2 o 3 organizaciones sí del campo, pero había otras muchas organizaciones que de forma silenciosa estaban inconformes. Había un programa de concurrencia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales a través de los cuales los gobiernos estatales podían ejercer fondos para apoyo a la producción. Todo esto se ha reducido dramáticamente y los expertos en el campo te dicen que lo que va a ocurrir en los próximos años es que se va a reducir la producción de los granos básicos, de los productos básicos del campo, porque no está habiendo el apoyo necesario. Y eso te puede llevar a inestabilidad social en poco tiempo. Entonces, sí hay un problema de fondo y esto es lo que yo creo que causó más desconcierto y más descontento. Pues con eso nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. La cita, usted lo sabe, próximo miércoles, 22:45 horas. Lo esperamos aquí en ADN. Mi socio, Rubén Cortés, y un servidor. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Entretenida gracias, Rubén. la plática. Hasta la próxima.